monetaria que puede generar el proyecto desde el punto de vista privado. Y se llama así porque es desde el inversor, que no es el gobierno, ¿sí? En este caso, el análisis financiero, más allá de que podamos haber hecho un buen estudio de mercado, que podamos haber definido un buen precio, que podamos tener una demanda suficiente de nuestro bien o servicio, que tengamos la mejor tecnología disponible, que hayamos planificado bien sus etapas desde el punto de vista del análisis técnico. Esta etapa es crucial porque es la que define si el proyecto desde el punto de vista económico se puede ejecutar o no, ¿sí? Y este es el momento clave para decidir si se sigue adelante con el proyecto. Voy a decir una cosa importante. Esta no es una etapa de la formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? Una de las preguntas que fallaron bastante. Son las formas de analizar un proyecto, ¿sí? Pero no es una etapa. Forma parte de una etapa. Estamos hablando de la prefactibilidad que puede tener un proyecto desde el punto de vista económico. La prefactibilidad sí es una etapa. Bueno, entonces en este caso definimos una serie de parámetros o indicadores que nos permiten definir la viabilidad desde el punto de vista financiero del proyecto. Cuando tengan preguntas, por favor, me interrumpen. ¿Cuál es el rol de la evaluación de los proyectos? Optimizar la asignación de recursos disponibles mediante la selección de aquellos proyectos que generen mayor valor. Y Profe, cuando hablamos de asignar, sí, no está pasando de diapositiva. no están pasando. No, quedó en la primera hoja. Ahí ya está. Ahora ven otra. Sí, ahora sí se ve. O Gracias. sea que cuando si yo hago esto, ¿no ven la otra diapositiva? No, No, ¿Están solo viendo la se queda. anterior? Sí, ¿Están viendo solo la se queda. anterior? Bueno, Esa que dice el vamos a rol. tener que ir por esta vía y voy a tratar de hacerlo más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Lo ven más o menos bien eso? Sí, se ve bien. sí. Sí Ustedes. se ve bien, profe. Bueno, listo. Entonces, les decía que el papel o cuál es el objeto de evaluar el proyecto es optimizar la asignación de recursos disponibles, seleccionando aquellos proyectos que generen mayor valor. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que una de las características de los proyectos es que uno asigna los recursos que son escasos, ¿sí? Partimos del hecho de que son escasos a la mejor opción posible que nos va a generar la mayor cantidad de beneficios. Ese es el rol de la evaluación, ¿sí? Uno va a determinar con los bienes escasos cuál es la asignación mejor para generar la mayor cantidad de beneficios. Entonces, en este caso, la accesibilidad que uno pueda tener a esos recursos también es determinante. Como por ejemplo, si yo necesito una inversión en un equipamiento, primero tengo que saber si un banco o una institución financiera va a ser capaz de prestármelos, si me va a considerar como una empresa o persona que pueda ser sujeto de un crédito, si es que yo no tengo los recursos. Permítame que alguien quiera entrar. Entonces, en este caso es importante la claridad suficiente en función de los análisis que venimos haciendo, el estudio de mercado, el estudio técnico,
determinar dónde vamos a poner la plata, ¿sí? Voy a ir más chico entonces. Bueno, en este sentido, las evaluaciones de los proyectos deben de resolver esto que está acá escrito, ¿no? Establecer la conveniencia o no y el momento óptimo para ejecutarlo. No significa que yo en cualquier momento puedo llevar adelante un proyecto, y esto tiene que ver con cuestiones relacionadas a la disponibilidad de recursos y de materias primas para llevar adelante un proyecto, o alguna cuestión estacional a tener en cuenta que nos determine la viabilidad o no de poder llevar adelante la construcción de una planta o tener disponible algunos servicios que sean necesarios para poder llevar adelante ese proyecto. Determinar los proyectos que van a ser, que no van a ser considerados, ¿sí? Estamos hablando de la evaluación, ¿no? ¿Se recuerdan en la última pregunta por qué era importante llevar adelante esta etapa, ¿no? Y la primera pedía que definieran qué era la formulación y evaluación. Entablar el orden en que se deben ejecutar los proyectos, si uno tiene la posibilidad de llevar adelante o descartar una primera opción e ir por una segunda, pero uno los tiene que ordenar en función de la disponibilidad de recursos para poderlos invertir. Estamos hablando de proyectos que tengan una misma lógica de inversión. No voy a poner una fábrica de caramelos contra una empresa que haga, o sea, no voy a tener un proyecto de fábrica de caramelos contra una de computadoras, ¿no? Porque eso es como muy poco lógico, ¿no? Tienen que ser proyectos que tengan alguna lógica en, en, en la inversión. Por otro lado, entablar el orden de, identificar los parámetros o variables más relevantes en el desarrollo de un proyecto. Esto no es menor porque si uno no sabe identificar cuáles son aquellos que van a tener mayor impacto desde el punto de vista económico, ¿sí? Si uno no lo logra hacer, va a ser complejo su evaluación. Eso no es un tema menor a considerar en este sentido. Vuelvo a decir, si hay dudas, me interrumpen. Bueno, algunos conceptos que son importantes en el proceso de evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero son estos. La inversión. La inversión se considera como la afectación de recursos a un proyecto determinado con la esperanza de obtener un beneficio en el futuro. Y vean que la palabra esperanza es como una expresión de deseo, ¿no? Yo deseo que suceda determinada situación. No la puedo afirmar un 100%. Por lo tanto, siempre hemos dicho que los proyectos siempre necesitan adecuaciones, modificaciones o reestructuraciones, porque más allá de toda la planificación que uno puede haber realizado, siempre hay imprevistos que aparecen en el proceso de desarrollo del proyecto. Entonces tenemos la esperanza de que en el futuro aparezcan beneficios, ¿sí? Y hablamos del futuro porque es cuando va a suceder, ¿sí? Esta es una cuestión del tiempo que más adelante vamos a ver. El flujo de fondos está conformado por todos los parámetros y variables relevantes para un proyecto. Representa una estimación económica del movimiento de efectivo significa el dinero, que generará un proyecto a lo largo de su vida. Entonces acá
estamos determinando los parámetros y variables relevantes que están relacionadas con los gastos que implica el proyecto, con las inversiones que implica el proyecto. Por ejemplo, si vamos a tener que hacer construcciones, si vamos a tener que comprar maquinaria, equipo, si vamos a tener que pagar mano de obra, si vamos a tener que comprar insumos, ¿sí? Esos son las variables relevantes porque sobre esas hay que gastar, ¿sí? Son los costos. Y también incluye todo lo que son los beneficios. ¿Qué beneficios monetarios esperamos? O beneficios que podamos monetarizar y que tenemos una expectativa de cobrar en el futuro. Son los famosos proyectos relacionados a los bonos de carbono, ¿no? Porque el beneficio que yo cuantifico es la captura y almacenamiento de carbono, que es intangible de alguna manera. Uno lo puede ver materializado en la biomasa de los árboles, pero mientras tanto uno no logra ver las moléculas ni de carbono ni de CO2, pero sabe que el proceso fotosintético se produce. Entonces uno incluye estos beneficios y después les pone un valor monetario. ¿Sí? Hay que hacer la evaluación, perdón, la valoración económica del servicio ambiental. Algo que ustedes ya tendrían que haber visto un poco en economía, ¿no? Y finalmente, el factor tiempo. Y este es determinante porque tiene dos incidencias en el proyecto. Uno es el que determina el ciclo, ¿sí? Cuánto va a durar un proyecto determinado, por un lado. Y por otro lado está lo que denominamos la tasa de interés. Porque el dinero, ya hemos insistido bastante también en las clases anteriores, no vale lo mismo en la medida que transcurre el tiempo. O sea que un peso del año pasado no vale lo mismo que un peso de hoy, en términos de poder adquisitivo. Ahí nos está afectando, por supuesto, la inflación. Y la tasa de interés recoge ese efecto inflacionario que vivimos y por eso se establece como un parámetro fundamental para evaluar un proyecto y traer los ingresos esperados del futuro al presente. Sí, eso es lo que hace el factor del tiempo. ¿Preguntas? Profe, cuando usted mencionó los beneficios, entraban dentro de las variables relevantes. Sí, Sí. Ah, bien. sí, Ujú. claro, porque son los costos y los beneficios. Los beneficios hay que tenerlos claros, cuantificados, porque es mucha plata. Ujú, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Han entendido lo que vamos hablando? Sí, sí, sí. Bueno, este, permítame un momentito, que me está llamando mi hija, permítame.
Bueno, seguimos entonces. Si todo está bien, avancemos. Bueno, en términos económicos, ¿sí? Un proyecto será factible siempre que sus beneficios superen a sus costos, entendiendo por beneficio a todo ingreso asociado o reducción en los costos, ¿sí? Entonces, si yo soy capaz de producir un determinado bien o servicio, me cuesta 10 y los ingresos que me genere son 15, yo sé que tengo un proyecto que genera beneficios en un 30% en relación a los costos, un 30% adicional. Ahora, yo tengo que determinar si ese margen de beneficio es suficiente para mis expectativas. No es que lo supere en cualquier número, tiene que superar en un número suficiente como para que la inversión resulte de carácter atractivo. De lo contrario, no va. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno, acá también se consideran los beneficios que son no tangibles y son difíciles de medir en términos monetarios. Y aquí hay cuestiones importantes. Las inversiones en salud, educación, publicidad y capacitación de personal son algunos ejemplos de esto. ¿Sí? La educación, yo puedo tener los costos de educar a alguien, ¿sí? Pero en general se consideran como beneficios que son intangibles, que la persona adquiera más conocimiento. Yo el conocimiento adquirido no lo puedo monetarizar fácilmente porque se va a ver reflejado en su capacidad de trabajo, en la experiencia que tenga, en poder llevar adelante una determinada actividad. Ahí lo voy a ver y ahí va a generar beneficio. Pero su saber en la cabezota no lo puedo cuantificar, ¿sí? Cuánto le pesa el cerebro, no lo puedo cuantificar eso como un valor monetario. Entonces son cuestiones complejas. Y los servicios ambientales que ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto vale la biodiversidad? ¿Sí? Algunos se atrevieron a hacer ese tipo de valoraciones de manera bastante simbólica, digamos, pero yo no puedo decir cuánto vale una corzuela, cuánto vale un quirquincho, cuánto vale un ave, ¿sí? Porque nosotros tenemos, en general, asignamos valor a algo en la medida que lo usamos, ¿sí? Tiene relación con una cuestión del uso que nosotros hagamos de ese bien o servicio. En el caso de la naturaleza, no es fácil. Por ejemplo, si yo quiero cuantificar la polinización de las abejas, no es una cuestión simple de cuantificar. Algunos se hacen análisis teóricos al respecto, pero son evaluaciones muy, yo diría, de carácter simbólico para tratar de asignar un valor de referencia y en función de eso desarrollar o no un determinado proyecto. Y acá volvemos a lo mismo. Tiene que ser, en general, nosotros ponemos los beneficios tangibles, aquello que se transforma en algo materializado, ¿sí? O un servicio que yo puedo determinar, que yo puedo medir, que tengo una unidad de medición. Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿sí? O el agua. Yo tengo unidades de medición y sobre esas unidades yo puedo realizar un cobro. Y es de esa manera que pagamos nuestras facturas. O el teléfono, ¿sí? Entonces, está relacionado a esta cuestión de poder monetarizar un bien o servicio para poderlo incluir dentro de un flujo de fondos. ¿Entendido eso? Sí, profe. ¿El resto qué dice? Sí, profe.
Profe, Sí. ¿qué pasaría si el beneficio que obtiene es solo beneficio no tangible? ¿Todavía sigue siendo factible llevar adelante el proyecto o no? Qué buena pregunta. Em, Cuando se trata de valoraciones que no son, que uno las denomina como valoraciones de no mercado, por ejemplo, el disfrute del paisaje, es una forma de valorar un, un paisaje, digamos, un determinado ecosistema, y está relacionado con una cuestión eh, subjetiva, ¿no? Porque cada uno ve el paisaje de manera diferente, pero uno trata de asignarle un valor monetario a eso. Y ahí se aplican esas técnicas de no mercado que ustedes en algún momento han escuchado, han practicado, que son valoración contingente, los precios hedónicos, los costos evitados, como los ejemplos más significativos que se han desarrollado alrededor del mundo, por ejemplo, para definir las entradas a los parques nacionales, donde la gente entra a caminar por el bosque, a ver aves, a realizar alguna actividad física que le genere bienestar. Así que uno puede utilizar eso como una referencia. El detalle de esto es que estamos sujetos a la voluntad que tenga el que nos dio una respuesta de poder llegar a pagar o no esa cuantificación que nosotros hacemos de ese bienestar que le genera el paisaje. ¿Sí? No es la tarifa, yo puedo a partir de ahí establecer una tarifa de ingreso a algún lugar, un valor de ingreso. Ahora, eso no significa que todos estén dispuestos a pagarlo, porque yo hice sobre un muestreo, sobre un determinado nivel de ingresos, sobre un nivel de conocimiento en cuanto a la naturaleza. Hay gente que tiene una expectativa diferente cuando va al campo que los que nunca han ido, y por ahí les resulta desagradable porque hace calor, hace frío, no tienen dónde sentarse, eh, los mosquitos, las garrapatas, etcétera. Entonces no todos vemos las cosas de la misma manera, pero se usan como una herramienta para estas alternativas. Ahí podemos utilizar ese tipo de valoraciones. Vuelvo a decir, como decía antes, la esperanza de un ingreso, ¿no? La esperanza de una rentabilidad. Pero podemos usar ese tipo de valoraciones económicas. ¿Quedó clara Bien, profe. la respuesta? Sí, quedó claro. Bueno. Bueno, en este caso entonces, la viabilidad económica intenta establecer en forma monetaria si un proyecto es conveniente o no. La técnica, si es posible, de punto físico y material, la realización de un determinado proyecto. La legal, si podemos dar cumplimiento a todo lo que nos exigen las normativas del lugar donde vamos a llevar adelante ese proyecto. Y la política, que no es menor, a la intencionalidad de quién debe decidir de querer o no implementar un proyecto independientemente de su rentabilidad. Y este no es un tema menor, porque en países como los nuestros, que tenemos permanentes cambios en las reglas de juego, como se dice habitualmente, en donde voy a poner el ejemplo de todas aquellas empresas mineras que están invirtiendo en la extracción de cloruro de litio, que ha resultado en los últimos días
es que se ha reimpulsado una ley de humedales. Y recordemos que los salares conforman humedales. Entonces ahora hay como una amenaza, si uno lo quiere ver así, para el inversor. Yo estoy pensándolo en términos del inversor, ¿no? Después venimos a la discusión ambiental del tema. Pero en términos del inversor, él vino con una idea, las reglas de juego eran que podía invertir, que el gobierno generaba un clima de inversión, le generaba algunos beneficios impositivos, etcétera, y de repente le aparece esto de una ley que puede llegar a afectar la tasa de uso de un determinado lugar que él tiene una expectativa de producción. Eso es una viabilidad política y eso no es un tema menor, porque puede hacer que la inversión se transforme en inútil, porque si después le dicen usted no puede tocar estos salares porque son humedales y se terminó la inversión. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno. Ya esto lo hemos visto al inicio, ¿sí? Los tipos de proyectos que podemos tener, que pueden ser complementarios, de prerequisito, de que eso significa que un proyecto es necesario para que otro pueda realizarse. Un ejemplo de esto es que yo extraiga el litio, el cloruro de litio, y necesito una planta de procesamiento en otro lugar, que no lo puedo hacer el procesamiento en el sitio. Entonces necesito el requisito previo de tener una planta de procesamiento. Después que la tengo, voy a hacer el proyecto de extracción. Entonces ahí se complementan en el tiempo, pero uno es necesario para que exista el otro. Sustitutivos, en este caso, eh, los beneficios de uno disminuyen los beneficios de otro, y proyectos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Quiere decir que los beneficios de uno eliminan los beneficios del otro. Esto es desde el punto de vista de la inversión, ¿sí? Clasificación de los proyectos desde el punto de vista de la inversión. Otro de los conceptos más que importantes es el costo del capital. Ese costo del capital no es otra cosa que el riesgo que tiene el inversor en relación al uso del dinero, ¿sí? Y a eso se denomina un costo de capital. En general, el costo de capital se representa a través de lo que nosotros llamamos la tasa de interés. Esa tasa de interés o tasa de descuento indica varias cosas, ¿sí? Nos está diciendo una tasa, cuál es el riesgo que existe de inversión, cuál es el costo de oportunidad que tiene ese dinero. Más adelante vamos a ver el concepto en un video del costo de oportunidad, que de manera equivocada lo mandé antes, ese link, pero determina esos riesgos que tiene la inversión, ¿sí? La inflación, el riesgo país, etcétera. Y el costo de capital se representa en eso, en la bendita tasa, ¿sí? Entonces tenemos en ese sentido tasas de interés bajo certeza y tasas de interés bajo riesgo. Nuestro país se encuentra en qué tipo de tasa de interés.
¿Se refiere al tipo de riesgo, profe? Claro, nuestro país De riesgo, de riesgo. funciona bajo certeza o bajo riesgo. Riesgo. Bajo riesgo. Riesgo. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros estamos introduciendo ese concepto de riesgo. Yo quiero también de eso que están comiendo. Introducimos el concepto del riesgo cuando estamos definiendo una tasa de interés, ¿sí? Y en ese caso, vamos a poner ahí tres ejemplos. La tasa, el riesgo país, y esto refleja la volatilidad en términos políticos, sociales y económicos que tiene un determinado país. ¿Ustedes han visto la noticia de cuál es el riesgo país de Argentina? Hoy, o hace unos días. Yo escuché hablar de eso, pero no le presté atención en estos días. Mili algo era que no. Hace mucho lo escuché. Y ahora está en 2.800 más o menos. ¿Qué significa ese valor? Ese valor lo que nos está diciendo es que quien nos quiere prestar plata nos va a cobrar esa tasa de interés, el 28%. Imaginémonos que ese 28% es una tasa de interés en dólares que hay que pagar. Y si nos vamos a los países vecinos que tienen menos riesgo país, por ejemplo, Perú, Bolivia, Uruguay, ¿sí? Les prestan a tasas de interés que no supieran el 8%, pero a nosotros nos cobran el 28%. Y eso refleja la tasa de interés, ¿sí? El riesgo del país, ese valor. Cuando dicen el riesgo país es 2.800 puntos básicos, está diciendo es el 28%, ¿sí? Entonces estamos bien complicados, ¿no? Como país. Por otro lado viene el riesgo de la actividad o sector. Existen actividades dentro de la economía que resultan más vulnerables a los cambios que pueden producirse. Un ejemplo de esto que ustedes puedan dar, de una actividad o sector que tenga riesgo desde el punto de vista ambiental. O sea, profe, algún factor ambiental que por variar pueda generar algún riesgo en la actividad, ¿así sería lo que está preguntando? Claro, estamos hablando de los riesgos, ¿no? Hablamos riesgo país, ¿sí? Sí. Ahora hablemos de que existen actividades dentro de la economía que pueden tener riesgos particulares, ¿sí? Que los hagan más vulnerables. Ahora yo pregunto, desde el punto de vista ambiental, denomíneme un ejemplo de un proyecto que esté con riesgo desde el punto de vista ambiental. La ganadería. Por ejemplo, el sector agropecuario, por las variaciones climáticas. ¿Por qué puede estar en riesgo? Por ejemplo, la disponibilidad de agua todos los años, la probabilidad de ocurrencia de lluvias, ¿no? Por ejemplo, podría ser año a año. Por los incendios. Profe, También. Sí, Ujú. profe, sí. estaba sabiendo estos días, por ejemplo, que la cosecha de berenjena se la estaba tirando al río. Ese sería, digamos, como que no supera, digamos, los costos, superan los beneficios, entonces por eso
se la Bueno, está en ese, tirando y eso sería un riesgo, profe. Eso bueno, eso ya es sería un generar un riesgo. producto en riesgo. Exactamente. Bueno, ahí el riesgo está relacionado con un producto que tiene una determinada estacionalidad y que la demanda muy baja, ¿no? En este caso, el sector agropecuario tiende a tener ese tipo de fluctuaciones. En la parte hortícola y de frutas, ustedes ven ahí en el camino, el basural de la colonia de Santa Rosa, llegan camiones a tirar pomelo, naranja, ¿sí? En Tucumán estuvieron tirando limones, porque el precio de venta era insignificante y cosechar los limones significaba pérdidas. Entonces se producen ese tipo de riesgos. Hay una sobreoferta o una baja de demanda que se produce en aquellos mercados donde habitualmente yo puedo colocar ese producto. Eso se da habitualmente. En este año, por ejemplo, la producción de poroto, que mayoritariamente va a Brasil y tiene buenos precios para la Argentina, tuvo menos demanda. Así que tuvieron que correr los vendedores a buscar otros mercados, que habitualmente son los mercados asiáticos. Pero esos mercados pagan menos. Así que la ganancia, la expectativa de ganancia se redujo en este caso. Y esos son riesgos de la actividad o del sector. Los riesgos climáticos asociados a un sector agropecuario pueden ser los excesos o la escasez de aquellos factores o elementos del clima que son fundamentales para la producción. Para nosotros es el agua. Ya llevamos 2 años consecutivos de niña y aparentemente así viene este año, ¿sí? Con un efecto niña todavía persistente. O sea, son 3 años de sequía. El sector se ve muy expuesto, muy vulnerable ante esta situación climática. Contrario a lo que nos sucede a nosotros, en el norte del Ecuador hacia el norte se están inundando, ¿sí? Ya tiene 2 años de niño y está cayendo agua en cantidades y fuera de la época de lluvias habituales. Entonces tenemos los dos extremos. También nos puede pasar a nosotros. Así que ese es un riesgo de actividad del sector. El riesgo de una empresa. Y esto tiene que ver con la cuestión política, económica y financiera de la empresa que quiere llevar a cabo el proyecto. Eso es interno a la empresa, ¿sí? Problemas que se puedan producir en caso, por ejemplo, cuando se quieren dividir o existen desacuerdos entre los accionistas y se quieren dividir los beneficios en la empresa, ¿sí? Las empresas se fracturan, digamos, ¿sí? Se parten y se forman 2 empresas diferentes. Eso es un riesgo interno que existe también. Bueno, ¿cómo se puede calcular la tasa de actualización? Uno en este caso hace una adición a la tasa habitual, hace una adición de factores de riesgo. Y estos factores de riesgo lo que van haciendo es incrementando justamente ese valor de la tasa. Acá hay un ejemplo de cómo uno puede hacer una tasa de actualización en el cual incluye una tasa de corte, ¿sí? Más el riesgo país, más el riesgo de inflación que pueda tener un determinado proyecto, ¿sí? O el país en sí mismo. Entonces, uno le va sumando a una tasa estas situaciones. En general, nosotros cuando hacemos estos análisis, que es lo que vamos a hacer en los ejercicios, no le incluimos todo esto. Habitualmente incluimos la inflación como el factor de mayor riesgo que puede afectar a las empresas. Bueno, en este sentido, entonces, lo que hace un análisis financiero es
llevar todos los ingresos generados por las ventas a una moneda común, que habitualmente es la moneda nacional, para luego verificar que estos beneficios sean capaces de financiar los pagos en todos y cada uno de los periodos que durará el proyecto. Hay proyectos que son de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Entonces, en función de ese plazo, uno tiene que evaluar los ingresos que sean capaces de cubrir los costos y generar una ganancia, ¿sí? Y ese es el objetivo del análisis financiero. Bueno, acá tenemos algunas ideas de inversiones previas a las puestas en marcha. Las inversiones en general ocurren previo al desarrollo del proyecto, ¿sí? No ocurren cuando un proyecto está en marcha, ¿sí? Porque si no está la fábrica, uno no puede pensar que va a comenzar a funcionar el proyecto. Hay que construir primero la fábrica, equiparla y recién plantear su desarrollo. Entonces tenemos inversiones físicas o tangibles en los terrenos, equipos, edificaciones, sistemas de riego y drenaje, etcétera, ¿sí? Inversiones que pueden considerarse intangibles, acá sí son importantes, la constitución jurídica del proyecto, o sea, una empresa como entidad jurídica o una persona tiene que llevar adelante toda una serie de inversiones para que eso suceda. Inscripción de marcas, si uno quiere tener patentes, o si uno tiene que asignar una marca en particular, uno la tiene que registrar la marca, ¿sí? No es que yo puedo agarrar la marca Coca-Cola y usarla yo, porque no es mía la marca, no es una marca registrada por mí, sino por la empresa Coca-Cola. Gastos en patentes y o permisos municipales, gastos en puesta en marcha, en derechos de agua, seguros, etcétera, ¿sí? Hay como una serie de inversiones intangibles que son las cuestiones de carácter administrativo que uno tiene que hacer previas al proyecto. Los permisos son fundamentales, ¿sí? Hay que tener la autorización correspondiente de la autoridad de aplicación de las leyes en el lugar donde nos encontremos. Los estudios de impacto ambiental están dentro de esas inversiones intangibles. Las inversiones en capital de trabajo, que corresponden a los recursos necesarios para llevar adelante las operaciones de producción. La que implica lograr que el ciclo de producción se inicie y nos permita concluirlo hasta que se produzcan los ingresos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esta es una inversión fundamental para poner en marcha cualquier proyecto, ¿sí? En este caso estamos hablando de un ciclo de producción. Y aquí viene el concepto de la tasa de descuento. La tasa de descuento exige o lo que le está poniendo en discusión a un inversor es si pone su dinero en el proyecto o lo lleva al banco y hace un plazo fijo o compra bonos o compra criptomonedas o hace una inversión diferente a la que está definida para el proyecto. Eso es lo que hace la tasa de descuento. Le está diciendo al propietario del dinero o de los recursos dónde puede tener el mejor ingreso posible. En este ¿Profe? caso, entonces, nosotros, sí. Sí. Esa definición es lo mismo que el costo de oportunidad. Es cuando se Exactamente. renuncia, digamos. ¿Sí? Sí.
Estamos en ese bien. nivel del costo de oportunidad, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros a esa tasa le denominamos la tasa del costo de capital que hemos visto hace un rato atrás, ¿sí? Entonces, en esa tasa estamos refiriendo todos estos aspectos. Los riesgos del país, los riesgos empresariales, los riesgos propios de la actividad que vamos a hacer, etcétera, ¿sí? Y lo que hace la tasa de descuento es traer el valor futuro del dinero al presente, ¿sí? Eso es lo que hace la aplicación de una tasa de descuento. ¿Cómo se determina? A través de esta fórmula que está acá, ¿sí? D es igual a I sobre 1 más I, en donde, en este caso, I son las tasas de interés y D es la tasa de descuento. Si tenemos el ejemplo que la tasa actual de los plazos fijos del Banco Central de la República Argentina son del 75%, la tasa de descuento sería esta, ¿sí? El 42,8%. Por supuesto, esta tasa de descuento no existe en el país. Son mucho mayores a esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una tasa de plazo fijo, pero la tasa, recuérdense que hemos hablado antes, incluye otros aspectos, como la inflación. Entonces, cuando uno va a pedir un préstamo, hoy una tasa de estar sobre el 75%, una tasa de interés. Siempre están, las tasas en plazo fijo están por debajo de la tasa de interés que te cobra un banco. Un banco cobrará 80%, 90% de intereses sobre lo que te presta dependiendo del plazo de tu proyecto y de el monto que va a prestar. Y qué tan riesgosa es la actividad. El banco también analiza si el que le va a pedir plata va a hacer una actividad que le va a generar certeza de recuperar ese dinero, ¿no? Al banco. El banco desea que le vaya bien al prestador, pero también se cubre de poder recuperar su dinero. Y aquí viene el concepto que decías del costo de oportunidad. El valor de la mejor opción que no se concreta o al costo de una inversión que se realiza con recursos propios y que hace que no se materialicen otras inversiones. Algo. ¿Sí? O sea, ya voy a poner el video para que ustedes lo entiendan mejor esto. Esto es muy utilizado en las finanzas y en la economía para poder evaluar y cuantificar inversiones al momento de tener diferentes opciones. Lo que yo les decía hace un rato. Pongo el dinero en el banco, lo pongo en un proyecto, compro divisas, compro bonos, tengo opciones de dónde invertir mi dinero, ¿sí? Y ese es un costo de oportunidad. Aquello que renuncio es el costo de oportunidad. Vamos a poner el video para no seguir alargando el concepto este. Acá sí tengo que hacerlo de esta manera. ¿Ven ahí la pantalla de YouTube? Sí, profe, sí se ve. Bueno, la pongo. Vamos a definir un concepto básico en
llamado el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Por lo tanto, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, cuando se tienen recursos, generalmente tiempo y dinero, que son limitados. El costo de oportunidad está muy relacionado con el concepto de precios relativos. Se define un precio relativo como aquel precio de un bien que está expresado en términos de otro bien. Por ejemplo, supongamos que una hamburguesa tiene un valor de una moneda y una pizza tiene un valor de 2 monedas. Podemos afirmar con toda seguridad que una pizza tiene un costo de 2 hamburguesas o que una hamburguesa cuesta la mitad de una pizza. Esos son precios relativos. Vamos a suponer ahora que disponemos de 2 monedas y tenemos que elegir entre comprar una pizza o comprar hamburguesas. Si elegimos la pizza, nuestro costo de oportunidad sería renunciar a 2 hamburguesas, es decir, el costo de oportunidad de la pizza sería igual a su precio relativo. De forma análoga, si elegimos comprar una hamburguesa, nuestro costo de oportunidad sería renunciar a media pizza. En conclusión, el precio relativo representa el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en nuestro ejemplo es muy fácil de deducir debido a esa relación 2 a 1 los precios. Pero, ¿cuál sería el precio relativo y por ende el costo de oportunidad si una hamburguesa tuviera un valor de 8 monedas y la pizza un valor de 11 monedas? Cuando tenemos como referencia los precios de los bienes, igual que los precios sean en monedas, dólares, euros, yenes, pesos, colones, etc., el costo de oportunidad del bien X sería el precio de ese mismo bien dividido entre el precio del bien alternativo. Es decir, que el costo de oportunidad de comprar una hamburguesa sería tomar el precio de la hamburguesa y dividirlo entre el precio de la pizza. Y obtenemos como resultado que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.73 pizzas. De igual manera, para calcular el costo de oportunidad de una pizza, tomamos el precio de la pizza y lo dividimos entre el precio de la hamburguesa y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería sacrificar 1.38 hamburguesas. ¿Cuál sería el costo de oportunidad para el cocinero si para preparar una hamburguesa tarda 5 minutos y para preparar una pizza tarda 12 minutos? Como regla general, si la información brindada es el tiempo requerido para producir los bienes, entonces el costo de oportunidad del bien X sería el tiempo requerido para producir ese bien dividido entre el tiempo requerido para producir el bien alternativo. Es decir, el costo de oportunidad de una hamburguesa sería tomar el tiempo requerido para producir la hamburguesa dividido entre el tiempo requerido para producir la pizza. Y así obtenemos que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.42 pizzas. Por su parte, para calcular el costo de oportunidad de una pizza, pues tomaríamos el tiempo requerido para producir una pizza dividido entre el tiempo requerido para producir una hamburguesa. Y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería sacrificar la producción de 2,4 hamburguesas. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de las hamburguesas y las pizzas si tuviésemos que elegir entre 7 hamburguesas o 3 pizzas? Cuando la información brindada son cantidades de producción o de consumo, el costo de oportunidad del bien X sería tomar las cantidades del bien alternativo y dividirlo entre las cantidades del bien X. Así, por ejemplo, el costo de oportunidad de una hamburguesa sería tomar las cantidades
cantidades de pizza podríamos consumir o producir y los dividimos entre las cantidades de hamburguesas. Y así obtenemos que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.43 pizzas. Análogamente, el costo de oportunidad de una pizza, tomaríamos las cantidades de producción o de consumo de hamburguesas y lo dividimos entre las cantidades de producción o de consumo de pizzas. Y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería dejar de producir o de consumir 2.33 hamburguesas. El costo de oportunidad representa el eje central de otro concepto importantísimo en economía llamado la ventaja comparativa, pero eso lo veremos en otro video. Hasta pronto y gracias por ver. Bueno, ¿comprendieron los conceptos del costo de oportunidad? Yo tengo una duda. Sí, Ahí en el ejemplo del video, cambiaban las relaciones. sí, ¿Por qué cambian, digamos, las sí. relaciones? ¿Cuándo Bueno, se porque calcula está respecto a un bien, hablando, digamos? está dándolo, claro, está dándolo en costo de oportunidad por producción, tiempo y cantidades. En términos monetarios de ingresos. Ingresos en términos de producción, ¿sí? Y en términos de cantidades. Tiempo que le lleva a alguien preparar una pizza o una hamburguesa. Ingreso, cuánto gana por vender pizza o vender hamburguesa o comprar pizza o comprar hamburguesa. Y cuánto es el costo de oportunidad en producir una X cantidad de pizzas o una X cantidad de hamburguesas. Por eso las relaciones cambian, No, claro, sí, porque sí, depende de qué estamos analizando como costo de oportunidad. claro, sí. No, a lo que yo me refería era, por ejemplo, el sobre, estamos analizando sobre el costo de oportunidad de un bien X, digamos. Entonces, se analiza el precio de X sobre el precio de Y. Pero después cambiaba la relación, Sí. digamos, sino que en Ah, un claro, ejemplo porque de yo tengo ahí, que tener en cuenta, ujú, claro, es lógico, yo tengo que saber cuál es la que me produce el mejor costo de oportunidad, si invierto en producir pizza o en producir hamburguesas. Tengo que analizar las dos alternativas, a cambiarlas, ¿comprenden? digamos. Ujú. Y claro, es lógico, porque yo tengo que hacer esa relación. ¿Qué produzco, pizzas o hamburguesas? Eso es lo que está diciendo ese ejemplo. Entonces, en función de la alternativa que yo voy a elegir, o mejor dicho, el análisis que en este caso está haciendo para cuál alternativa elegir es el costo de oportunidad de hacer una cosa o de hacer otra. Y tiene que compararlas, por eso se hace de esa manera. O sea, se calcula, digamos, por ejemplo, el precio de X sobre el precio de Y y después se calcula al revés también. O sea, el precio de Y sobre el precio de X. Claro. Entonces está diciendo proporcionalmente, si yo elijo producir pizzas, ¿sí? Va a implicar que yo dejé de producir 1,7 hamburguesas cuando produzco una pizza. Y cuando produzco una hamburguesa, equivale a dejar de producir 0,7 pizzas. ¿Sí? Sí, sí, Entonces yo sí, sí. decido dónde veo mi mejor opción de invertir, dónde voy a tener supuestamente mejores ingresos. Eso se llama el costo de oportunidad. Ahora Vos entiendo. renunciás a producir hamburguesas porque las pizzas son más rentables. Eso está Ujú, diciendo. ujú, sí, sí, entiendo. Bueno, listo. Cierro esto entonces. ¿Preguntas? Nada. De nada. Parece que no, profe. Bueno.
Volvamos entonces a esto. Vamos a entonces a otro concepto que es el periodo de análisis. Y el periodo de análisis no es otra cosa que la duración del proyecto. ¿Cuánto tiempo dura? Por eso decía al inicio que hay proyectos de corto, mediano y largo plazo. En general, corto plazo se considera un proyecto que tenga una duración de entre 1 y 5 años. Depende de la naturaleza de los proyectos, ¿no? Los de mediano, entre 5 y hasta 15 años. Y los de largo plazo, más de 15 años. Proyectos de largo plazo, por ejemplo, para nosotros, son las actividades de las forestaciones, ¿sí? La actividad forestal en general se consideran proyectos de largo plazo. El manejo forestal es de largo plazo. La actividad ganadera es de largo plazo. Las actividades agrícolas son de largo plazo si es que yo tengo que vivir exclusivamente de esa actividad productiva. Entonces hay que evaluar el proyecto en función de su duración. Y esto nos permite determinar cuál es el horizonte de análisis de los costos y los beneficios del proyecto. En este caso, vuelvo a decir, los proyectos relacionados a recursos naturales son de mediano y largo plazo, nunca son de corto, ¿sí? Porque hay que dejar claro que un proyecto tiene, en el caso de recursos naturales, ciclos continuos. Por ejemplo, en las forestaciones, uno hace una plantación que la va a cosechar a 15 años, supongamos, pero vuelvo a plantar sobre ese mismo sitio y van a ser ciclos de producción de ese periodo durante determinado, bueno, hasta que uno ya tenga, o uno muera o los hijos abandonen la actividad, pero eso es otro cantar. Otra situación es que en algunos casos los proyectos necesitan madurar, ¿sí? Los proyectos al inicio en general no producen beneficios y que después, en el mediano o largo plazo, comienzan a aparecer esos beneficios. No son inmediatos. El concepto de la plantación forestal es ese. Hay una inversión inicial, hay una inversión de plantación en la silvicultura, en todo lo que es inversiones de maquinaria, de equipamiento, mano de obra, etcétera. Y los primeros ingresos pueden aparecer recién al cuarto, quinto año, pero no cubren la totalidad de la inversión. Entonces, el recupero real de todas esas inversiones van a surgir con los productos que vaya cosechando en la medida que la plantación va creciendo. En el manejo forestal suceden cuestiones similares. Entonces, son proyectos que ofrecen beneficios no de manera inmediata, sino que requieren un determinado plazo para poder madurar. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa. Voy a mandarles otro Meet para que tengamos una hora de duración. ¿Sí? Así que abandonen este y les voy a mandar otro link porque este se nos va a terminar dentro de un poco.